esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Muy bien. Bueno, shalom hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a tener este estudio de Shavuot y esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Inclusive cada vez que nosotros preparamos un tema, la bendición también es para nosotros. De hecho, dice que bienaventurado es más bienaventurado el que da que el que recibe, ¿verdad? Así que nosotros que preparamos estos estudios, que buscamos, que nos informamos, que leemos, etcétera, salimos verdaderamente bendecidos. Así que siempre es bueno. De hecho, inclusive se aprende más rápido cuando nosotros enseñamos a los demás. Pero dentro de esa enseñanza, pues sabemos que hay responsabilidad al enseñar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos la palabra, también nos hacemos responsable, o el Eterno nos hace responsable de la palabra que nos entrega, y inclusive que nosotros podamos ser diligentes al escudriñar la escritura del Todopoderoso. Así que, bueno, vamos a ver Shavuot. Hoy vamos a conocer un poquito más de la fiesta. Estamos recorriendo la segunda semana de Shavuot. Estamos en el día, hoy en la tarde comenzamos el día 2, que es 12, ¿sí? 12, día 12. Iniciamos el día 12, así que, pues bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que sea con nosotros, como siempre oramos. Así que podemos inclinar su rostro ahí o repetir esta oración que también tenemos en pantalla. Baruch et Adonai Hameborach, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch ata Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin. Benatán lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorá, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá, y en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, hoy te agradecemos, Rey, porque sabemos que su gracia y su misericordia ha sido con nosotros durante todo este tiempo, durante toda esta situación de la pandemia, Señor. Gracias por su cobertura, por su amor, por su cuidado. Y pedimos y rogamos, Rey, que esta palabra pueda guardarse en nuestro corazón, pueda caer en buena tierra para dar el fruto necesario de obediencia y de amor, Rey. Permite que las palabras que vayan a salir de mis labios sean palabras adecuadas, palabras de bendición y no de maldición. Permite, Padre, que a través de esta palabra tu pueblo sea restaurado, sea avivado, y que podamos seguir haciendo aliyá, Padre, que podamos seguir subiendo para llegar a Shavuot, la entrega de tu Torá, Señor, de una manera digna. Como dice tu escritura, Padre, que nos presentemos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan tu palabra de verdad con bien, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén. Amén y amén. Entonces, Shavuot, ya sabemos que la palabra Shavuot, que Shavuot es la festividad donde se conmemora la entrega de la Torá. Son 50 días después, el mandamiento es, no contaréis 50, el mandamiento no es que cuente 50, el mandamiento es contaréis 7 semanas cumplidas, eso es el mandamiento. Entonces la fiesta de Shavuot es donde se conmemora la Torá, la entrega de la Torá al pueblo de Israel, a nuestro pueblo. Porque nosotros, Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, mas ahora somos hechos cercanos a través de la sangre del Mashiach, ¿sí? Entonces,
es la entrega de la Torá al pueblo de Israel a través de Moshe en el monte Sinaí. Y esta es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje. Recordemos la primera fiesta, que es Pesach, Shavuot, y la tercera, Sukkot, que son las fiestas de otoño, de invierno, por así decirlo. Entonces, donde cada uno de los israelitas durante el primer siglo y antes del primer siglo, ellos subían a Jerusalén para consagrar la festividad y ofrecer o dar una ofrenda. Sí, una ofrenda al Todopoderoso. En este caso, no sé si recuerdo que fue el Shabbat pasado. No, el Shabbat pasado no. El miércoles pasado hablamos que en Pesach se da es cebada, la cosecha es de cebada. Pero en Shavuot es la cosecha de trigo, ¿sí? De trigo. Entonces, son de estas, una de estas 3 fiestas que Shavuot dice que no lleguemos con manos vacías al Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, la palabra hebrea en plural es Shavuot, es lo que nosotros conocemos como la festividad. Shavuot significa semanas, ¿sí? Y viene del singular Shavua, cuyo significado es semanas. Entonces, cuando tú dices una semana es Shavua. Cuando dices el conteo de las semanas es Shavuot, ¿sí? Entonces, Vayikra, capítulo 23, es algo que ya conocemos. Entonces dice, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, ya sabemos cuál día de reposo es, que es Shabbat semanal, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, dice, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem, al Eterno. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces conocemos como mucha gente dice, no, es que ya no nos corresponde hacerla porque eso es Israel. No estamos en Israel. Bueno, dice, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? De generación en generación, esto es un mandamiento perpetuo. ¿Ok? Entonces, hay algo importante que lo dije al principio. Dice que contaréis 7 semanas cumplidas. ¿Sí? 7 semanas cumplidas. No es que cuentes 50 días. Vas a contar 7 semanas cumplidas. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, recordemos que ellos habían pasado 3 días desde que salieron de Goshen, de Goshen, de la tierra de Goshen. Ellos salieron y fueron 3 días y pasaron el mar, ¿sí? 50 días después aparece esta festividad, que es donde el Eterno le dice que se purifique el pueblo, que lave sus ropas, que se prepare porque el Eterno iba a descender, ¿no? Y lo que conocemos como las 10 palabras, ¿sí? Aseret Hadibrot, que son las 10 palabras. Entonces, pero no solo eso, no solo el Eterno nos da los mandamientos, recordando que los mandamientos es para el beneficio de cada uno de nosotros. Si tú dejas de hacer los mandamientos, tú dejas de recibir bendición. ¿Por qué? Porque el Eterno es muy claro. Deuteronomio capítulo 28 dice, si escuchas atentamente la voz del Eterno, la voz de Yud-Hei Bat-Hei, para poner por obra todo esto que yo te mando hoy, estas bendiciones te van a alcanzar. No necesitas corretearlas. Son bendiciones que te van a alcanzar por el fruto de tu obediencia. ¿Ok? Pero no solo entrega esa parte, porque esto, lo que vemos en el monte Sinaí, es una ketubá de bodas. ¿Sí? Es un compromiso, es un contrato de bodas. Hay de aquel que se vaya a casar pronto, ¿verdad? Una ketubá de bodas es un compromiso de estar, nosotros cuando nos casamos, mi esposa y yo hicimos un compromiso de estar en las buenas
y en las malas, ¿sí? Y que cada uno de nosotros iba a respetarnos uno al otro. Y bueno, el Eterno promete algo, pero nosotros, el pueblo, cuando el Eterno da sus mandamientos y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, cuidado con lo que, no te inclines a ellos, después viene el día de reposo, después no matarás, honra a tu padre, tu madre, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Empieza a dar los mandamientos y todo el pueblo dice, así haremos. Así, ¿qué quiere decir? Que aceptó el convenio. El pueblo aceptó el convenio. Entonces, en Shemot, en Éxodo capítulo 24, versículo del 3 al 4, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, de Yud-Hei, Vav-Hei, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. ¿Qué quiere decir? Está aceptando el convenio. Está aceptando el convenio. Entonces, versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie de del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Esto queda como un recordatorio de lo que acaban de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Eterno está dando sus mandamientos. Estas son por así decirlo, el Padre estaba diciendo, esto es mi convenio, estas son mi Torah, mi instrucción, tú la debes de seguir y yo te voy a bendecir, tú la debes de seguir, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, tú eres mi esposa, yo soy tu marido. Y la esposa dijo, o la futura esposa aceptó y dijo, yo acepto. Voy a hacer todo lo que tú me mandes hacer. ¿Ok? Entonces, viene este tipo. Entonces, cuando nosotros entendemos este proceso, dice la Escritura que nosotros debemos de amar a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y verdaderamente el que ama al Eterno es porque sabe lo que el Eterno hizo por él. Hay gente que no entiende Torah porque no ha entendido todavía el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros. Mire, verdaderamente dentro de la vida del creyente sería literalmente fácil dar nuestra vida por aquel que estuvo dispuesto a darla por nosotros. Entonces, que dice la Escritura, yo te amo porque tú nos amaste primero, ¿verdad? Pero Él nos enseñó este detalle de darse a sí mismo a través de Yeshua, a través del Corbán de Yeshua. Él nos enseña que estuvo dispuesto a darse por sí mismo y no solo nos enseña que Él estuvo dispuesto, sino que también nos enseña a que nosotros estemos dispuestos a darnos no solo por él, sino por nuestro prójimo, porque Torah se enfrasca en eso, en servicio. Torah se resume en amor al Eterno y el amor al prójimo. Por eso, dentro de la doctrina cristiana siempre le dice, no, pues es que la ley se resume en dos, exacto. Pero resumir, hermanito, no es quitar. Resumir es que quiere decir que te voy a resumir de lo que se trata, todo lo que el Eterno te está dando en dos mandamientos. Amarás al Eterno con todo tu corazón, como lo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu. Eso es lo que le dijo no recuerdo si fue fariseo o un maestro de la ley, le dijo a Yeshua, maestro, ¿cuál es el primer más grande mandamiento? Y él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces, si yo amo al Eterno, yo voy a hacer lo que Él me pide. Yo no me voy a inclinar entonces a dioses ajenos. Yo no voy a hacer idolatría. Yo voy a tratar de no ofenderlo. Yo voy a tratar de poner y exaltar su nombre a un nivel que la gente reconozca que mi rey es bondadoso y que mi rey todo lo puede.
que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él tiene misericordia. Cuando nosotros profanamos su nombre, quiere decir que no estamos obedeciendo el mandamiento cuando nos decimos ser hijos del Eterno. Y el segundo mandamiento, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que quiere decir que estas son las dos tablas que Él entregó, los Aseret Hadibrot. Una relación, una tabla regula la relación con tu rey y la otra tabla regula la relación con tu prójimo, empezando desde tu casa. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso se resumen en dos, pero el resumir no es quitar. Vuelvo a lo mismo, si yo amo al Eterno, voy a guardar su cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo. Si yo amo al Eterno, voy a comer la comida que Él hizo, el alimento que Él hizo, para mí, para su hijo. Yo voy a poner primeramente lo que Él me está diciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que los mandamientos son para nuestro beneficio. Los mandamientos Él te los confió para tu beneficio. Él prácticamente te está, en los mandamientos, te está dando su corazón. Porque de hecho, hermanitos, mira, los mandamientos del Eterno estaban puestos en el arca, ¿sí? En el arca del testimonio, que es la que estaba en el lugar santísimo. Y la palabra, cuando se hizo el arca, y dice, y la harás de un lado de esta medida, y la harás de este lado, de este codo, y esto, la palabra lado quiere decir costilla. También aparece en Génesis cuando el Eterno retira la costilla cuando abre al hombre, esa palabra, que no recuerdo ahorita cómo se dice en hebreo, pero yo le invito que usted no me crea, que lo corrobore. Esa palabra también aparece en el arca. Y en el arca también aparece la palabra kafar, cubrir. ¿Qué quiere decir? Que cuando está hecha de lado por lado, costilla, ¿qué quiere decir? Que en esas costillas está el corazón del Eterno. Sus costillas está guardando lo más importante, que era el mandamiento, que era el maná y la vara. Entonces, el Eterno te está abriendo su corazón, está desnudando su corazón y te lo entrega como su esposa que eres, como su futura novia. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahora nosotros, a través de que entendemos lo que Él hizo, ahora nosotros nos ponemos y somos esclavos por amor. Mira, yo no necesito que el Eterno me dé una instrucción de teología para yo creerle a él y a su palabra. Porque hay gente que cree en Dios. Hay gente que cree en Yud, Hei, Bat, Hei. Y ellos creen que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿saben qué? No le creen a su palabra. Y ese es el problema, que ponen por debajo esa autoridad del Eterno a través de su palabra. Si Él dice que hay que guardar, yo tengo que guardar. Yo soy su siervo y Él es mi rey. Yo solo obedezco. ¿Sí? De hecho, en Shavuot es algo que a veces, en parte, yo decía, oye, ¿cómo viendo los truenos, los relámpagos, el chofar que sonaba tremendo, que era la voz? Imagínate esa voz tronante del Todopoderoso en el monte Sinaí, cuando el monte Sinaí estaba humeando. Digo, obviamente que la gente tenía miedo y yo también hubiera tenido miedo. Pero algo que he admirado de mi rey es como alguien tan supremo, tan excelso, tan grande, tan magnífico, tan bondadoso, pudo haber tenido misericordia de nosotros. Literalmente alguien que no tiene límites. Alguien que lo puede, que es el Shaddai, porque dice la Escritura que Él es el Todopoderoso. ¿Cómo pudo tener tanto amor y compasión para descender en medio de un pueblo de dura cerviz? ¿Por qué es eso? Cuando la gente hoy en día dice, no, es que Israel fue el rebelde. Tú también, nosotros lo hemos hecho. Dentro del cristianismo lo habíamos hecho. Es que como el pueblo no podía, ¿a poco no podía ver todo esto? Pues sí, ¿a poco no puedes ver que tú debes de guardar Shabbat?
¿A poco no puedes ver que el Eterno es claro? Este mandamiento es por siempre, no solo es mandamiento, es un pacto y es una señal. ¿A poco no lo podemos ver? ¿Por qué? Porque hemos sido tan rebeldes. Y bueno, esa parte no es únicamente pero que dice que hemos heredado engaño de nuestros padres, ¿sí? Hemos heredado ese velo. Entonces, nuestro Padre, que verdaderamente ha tenido tanta misericordia de un pueblo rebelde, quejumbroso, a veces con indiferencias a su amor, un pueblo que no sabe a veces distinguir entre lo santo y lo profano, y que la mayoría de veces elegimos hacer nuestra voluntad en lugar de elegir hacer su voluntad, aún a sabiendas de eso. Él nos entregó lo más preciado de su corazón y nos entregó a su Hijo. Entonces, ¿cómo entender a alguien que es tan kadosh, tan santo, y que bajó de lo más alto para darnos su corazón y su voluntad, que es su Torah, su instrucción? Porque la Torah, hermanitos, sabemos que la Torah es espiritual. La Torah no es carnal, la Torah es espiritual. Y una persona carnal no puede guardar Torah. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 lo dice. Es más, se lo voy a leer. Voy a ir ahí a Romanos capítulo 8. Hace poquito lo acabo de compartir. El contexto de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Gálatas te habla que es la carne. ¿Sí? Gálatas capítulo 5 dice que el espíritu es contra la carne y esto se opone. Y la carne, bueno, es enemistades, contiendas, iras, disensiones. Muchos dicen, el fruto de la carne. No, la carne no tiene fruto, tiene obras. ¿Sí? La carne no hay fruto, es obras. Porque dicen, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. No, es la obra de la carne y el fruto del Ruach. ¿Sí? Las obras de la carne y el fruto del Ruach. La carne no da fruto. No comes, vuelves a comer inequidad, vuelves a comer lujuria, lascivia, idolatría, enemistades. No, eso no es un fruto. Ese es un pecado. Ese es literalmente algo que te hace tropezar. Entonces, sigo leyendo. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7, Romanos capítulo 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la Torah de Dios. ¿Sí? Ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir? Que un hombre carnal no se puede someter a la Torah de Dios. Entonces, cuando alguien rechaza la Torah del Eterno, es porque no ha conocido. Es más, en pocas palabras, dice la Escritura, es porque no le ha amanecido. ¿Ok? Entonces, sigo. Shavuot. Shemot capítulo 19, Éxodo capítulo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. ¿Sí? Estamos hablando de Shavuot, 50 días después, mes tercero. Ellos salieron en el mes primero. ¿Ok? Dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió al Eterno y Hashem lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, Shema Israel, ¿sí? Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Fíjate, ¿cómo podemos ser ese especial tesoro cuando usted y yo guardamos lo que Él nos pide? Repito,
¿Cómo puedo ser un especial tesoro para el Eterno cuando yo guardo lo que Él me pide, porque Él es fiel a su convenio? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si yo obedezco, Él me tiene en un lugar especial por encima de a todos aquellos que no obedecen. ¿Sí me estoy explicando? Porque estoy bajo su cobertura, porque estoy bajo su protección, porque estoy bajo su cuidado, bajo su provisión. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, dentro de ese contexto, el Eterno había sacado a Israel de Egipto y habían ya pasado 47 días desde que salieron. El pueblo aceptó el compromiso de aceptar sus mandamientos. Ellos dijeron, todo lo que Hashem está diciendo, lo vamos a hacer. ¿Sí? 3. La presencia del Eterno iba a descender en medio de ellos. ¿Sí? Y obviamente estaba haciendo el compromiso de bodas. Yo los amaré, yo los cuidaré y ustedes me van a obedecer y serán mi especial tesoro. ¿Sí? Sigo. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yud-Hei Bat-Hei les había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, otra vez, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, pero que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Fíjate esta palabra, para que te crean, ¿para qué? Para siempre. Recordemos que Yeshua nos dio una palabra. Dice, el que cree en mí, el que cree en mí también le cree a Moshe, porque Moshe habló de mí. Entonces, si no creemos en las palabras de Moshe, ¿cómo vamos a creer en Yeshua? Porque Moisés habló de Yeshua. Cuando la gente rechaza Torah, está rechazando la esencia de Yeshua HaMashiach. Porque cuando nosotros escudriñamos qué es lo que nos lleva a la Torah, nos lleva a Yeshua. Por eso dice que el propósito de la Torah es llevarnos a Yeshua. Entonces, dice, versículo 10. Y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subís al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y fíjate, has de decir, bueno, ¿y por qué el Eterno esto? Recordemos que dentro de la escritura, en correspondiente al templo, hay niveles de Kedushá. Eso dentro de la congregación, dentro de la Kehilá Monte Efraín, para los que están en Monte Efraín, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Kedushá son niveles de santidad o santidad, literalmente, pero dentro de la casa de nuestro rey hay niveles de santidad. Un lugar podían estar los gentiles, en otro lugar estaban las mujeres, en otro lugar estaban los israelitas, en otro lugar estaban los levitas, y cada uno no podía traspasar el otro lugar. Los gentiles no podían pasar más allá de su atrio, de su lugar, ¿sí? Los levitas no podían estar donde los sacerdotes estaban, y los sacerdotes no podían estar donde el sumo sacerdote podía estar. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este aspecto el Eterno usa la montaña para poner un templo, su casa donde él estaba. ¿Sí me explico? Puso niveles como lo hizo en Génesis, lo vimos el Shabbat pasado. En Génesis él hizo un Mishkan, ¿para qué? Para que él pudiera habitar, pero puso un árbol, ¿sí? El árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿Qué representa? La menora o la menorá, ¿sí?
Es el árbol de la vida, representa siete fiestas, siete quiere decir perfecto. Ahora, ¿a quién puso en ese lugar? A Adán. ¿Quién es Adán? El sumo sacerdote. ¿Ven cómo todo tiene que ver? Hay una similitud, ¿ok? Entonces, si señala los términos, morirá, ¿ok? Dice, no lo tocará a mano porque será apedreado o atado, o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, ¿sí? Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué quiere decir? Que debemos de guardarnos, en ese tiempo nosotros debemos de llegar lo más purificado porque Él nos va a entregar su corazón. ¿Ok? Dice, versículo 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos de espesas nubes, sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Fíjate las manifestaciones, no voy a hablar de ello, pero las manifestaciones del Eterno es una nube y un fuego. Yo quisiera que ustedes consideraran el poder estudiar eso, porque una nube se presenta y después porque por fuego. Y eso creo que lo vimos en un estudio hace poquito tiempo, pero no recuerdo. Pero dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué estamos viviendo aquí? Estamos viviendo Shavuot. ¿Sí? Truenos, relámpagos, la voz tronante, el mover fuego, la nube que cubría para que Moshe pudiera subir, etcétera. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las dos letras del alfabeto hebreo? La primera letra y la última letra es Aleph Tav, ¿verdad? Recordemos que Yeshua es el Aleph Tav. Recordemos que Yeshua es la Emet. ¿Qué es Emet? Verdad. ¿Sí? Entonces, fíjate que la Aleph Tav es la primera y la última. Pero Emet se escribe con la primera, con la del medio y con la última letra del alfabeto hebreo. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus palabras es verdad. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante porque Aleph Tav nos designa o nos enseña que este es parte del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando hace referencia a Yeshua siempre aparece un Aleph Tav en hebreo. La Aleph, la Aleph, ¿sí? Que tiene un valor de 400, que también viene Ani, viene Ish, Adam, Abba y y Eretz, que esto denota como la relación. Recordemos que el Eterno, para no confundirlos, el Eterno viene y desciende y hace como un sinsum, hace como una reducción de su presencia para que ellos no mueran. ¿Me explico? Si el Eterno ahorita se presenta en tu casa tal y como es, usted y yo caeríamos completamente muertos por su presencia únicamente. Entonces el Eterno se manifiesta a través de la imagen visible del Elohim invisible, que es Yeshua HaMashiach, que es el Aleph Tav. ¿Sí? El Aleph menciona, da referencia como son son palabras que llevan la Aleph, como Ani, como Ish, Adam, Abba y Eretz, que es Ani, yo, Ish, hombre, Adam, humanidad,
también Adamá, que también habla sobre la tierra, Abba, que es padre, y Eretz, que es tierra, ¿ok? Y la Torah, perdón, y la Tab, que significa, viene también como Teshuvah, Torah, Terumá y Tefilá. Fíjense, si se dan cuenta, no solo es el Aleph Tab, que es la cabeza del pacto, sino que la Aleph da referencia a una relación intercarnal, por así decirlo, de nuestra manera, de una manera física, ¿sí? Pero la Tab da una relación de una manera espiritual, porque la Aleph te habla del yo, te habla del hombre, te habla de la humanidad, te habla de los padres, papá, y te habla de la tierra, ¿sí? ¿Se me estoy explicando? Pero la Tav habla de Teshuvah, de Torah, de Terumá, de Tefilá. Son cosas espirituales. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo hace el Padre una relación? Yo te voy a enseñar lo físico, pero también te voy a enseñar lo espiritual. ¿Cómo? A través de Yeshua. Él bajó de lo más alto, ¿sí? Él baja, él literalmente, él está bajando de lo más alto de la Tav, ¿sí? De lo espiritual a lo más bajo, que es la Aleph, que te enseña sobre el hombre, sobre la tierra, sobre la Adamá, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para enseñarnos algo que tenemos que cumplir, que tenemos que guardar, que tenemos que hacer tajlit, ¿sí? Que es el reto, el propósito de cada uno de nosotros para elevarnos a la Tab. Nos elevamos a la Tab, nos elevamos a la Teshuvah, nos arrepentimos, nos elevamos a la Torah, hacemos aliyá para Torah. ¿Qué quiere decir Torah? Guardamos el mandamiento. Nos elevamos a la Terumá, a la ofrenda de poder ayudar, de poder darnos en nuestra propia vida una ofrenda elevada. Y nos hacemos aliyá para la Tefilá, para la oración, para el ruego, para la súplica. Modeani lefaneja, melejai bejayan, ¿verdad? Todos los días. Beshejezartá, benishmati, bejenlarraba emunateja. Te agradezco, Rey viviente y eterno. Nos vamos de lo físico a lo espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer constantemente, constantemente. Entonces, en Shemot, capítulo 24, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel. Estoy hablando en el contexto un poquito separado. Vimos Shemot 19, vimos Shemot 24, 20 y ahorita 24. Dice, ofreció jóvenes, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz, Shelamín, a Yahweh. ¿Ok? Recordemos que aquí todavía no había elegido a los levitas, porque no estaba el becerro de oro todavía, ¿ok? Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la Ketubá, ¿sí? El libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, yo quiero que tú te enteres de qué se trata esto. Miren, esto es bien importante porque desgraciadamente, cuando nosotros habíamos evangelizado a las personas o los que tuvieron oportunidad de evangelizar, solo dijimos, bueno, tú acepta a Jesús y listo, ¿no? Es como, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ah, solo haz esta oración y listo. No, el joven rico guarda los mandamientos y vivirás. ¿Sí o no? Entonces, siempre nos habíamos preguntado, bueno, nada más haz esta oración, tú aceptas a Jesús en tu corazón y listo. Pero a veces no le leemos el contrato. A veces no le damos las especificaciones. Mira, ¿sabes qué? Que seguir a Yeshua corresponde. Yo te voy a enseñar quién es tu rey. Tu rey es bondadoso, pero tu rey también es justo. ¿Sí? Y queremos nosotros dar el regalo de salvación a alguien que no entiende el convenio, alguien que no entiende el contrato. No quiere decir que le vayas a explicar antes todo para que él pueda hacer la confesión y hacer teshuvá.
pero simplemente que nosotros hay veces que no le decimos nada a la gente. Que simplemente no, con que acepte, eso es fácil. Y bueno, inclusive Romanos capítulo 3 habla sobre una legalidad de confesión. El que creyere en su corazón y confiesa con sus labios, sí, eso es una confesión. Legalmente ante el Eterno estamos haciendo una confesión y renunciando a quien servíamos antes. Desgraciadamente hoy no se hace así. Pero fíjate lo que dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Si tú le dices a una persona, oye, mira, tienes que guardar Shabbat, tienes que guardar esto, pero los demás lo vas a ir aprendiendo, no te preocupes. ¿Sí? Tienes que ser moralmente puro. ¿Ok? Y dice, entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, el nuevo pacto, ¿de qué trata? Hebreos capítulo 8 lo habla. Ya no haré, no haré el pacto como lo hice con sus padres, pero ¿de qué trata el pacto? Que pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y fuimos rociados con esa sangre. Fíjate, no lavados, es rociados con la sangre. ¿Quién? A través de Yeshua. ¿Sí? Él es el Cordero. ¿Sí? Él es el Cordero y por su sangre nosotros encontramos redención. Por su sangre nosotros tenemos purificación y por su sangre nosotros tenemos expiación de pecados. ¿Ok? Y la que él mismo lo dijo, tomar la copa, que esta es mi sangre del Brit Hadashah, del pacto renovado. ¿Sí? Ok. Esto es Shavuot, hermanos. Esto es Shavuot. Entonces, sigo. Este compromiso de bodas es sellado, es precisamente sellado con esto, con sangre y es puesto con la casa de Judá y con la casa de Israel, que en este entonces estaban las 12 tribus completas, ¿ok? El 50 y su significado. 50 y su significado. 50 días habían transcurrido entre el paso del Mar Rojo hasta el Sinaí. 50 días para establecer la Torá. Significa 50, significa también revelación. Significa libertad. ¿Qué quiere decir? Yovel, el año de jubileo, ¿ok? El número de Génesis tiene 50 capítulos. El planeta Tierra son 50 veces más grande que la Luna. El número 50 es usado 77 veces en la Biblia. ¿Ok? Y quiero que nosotros podamos observar esto. La semana pasada, hablando de Shemini, ¿sí? De Shemini, vimos la menorá como el número 8, ¿verdad? El octavo. ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Ahora vamos a hacer esta función. Ahora, recordemos, yo había puesto aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Ok, y vimos que 7 era 8. Pero aquí hay algo también bien importante porque lo manifiesta con 8 y lo manifiesta con el 7. Y miren, ahí va. 1 más 6, 7. 2 más 5, 7. 3 más 4, 7. ¿Ok? Ahora, esta es Shavuot. ¿Sí? ¿Lo vemos? Este es Shavuot. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora podemos multiplicar 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, ¿ok? Si nosotros sumamos 7 más 14 más 21 más el 7 que es Shavuot, nos da 49, lo cual son 49 semanas para llegar a Shavuot y el otro día es Shavuot, es Pentecostés. Entonces, inclusive si tú llegas otra vez a poner, aquí tienes 7 por 7, son 49, y la semana 50, y el día 50, tú tienes Shavuot. Esto, hermano, ¿por qué? Porque la palabra del Eterno es una lámpara, porque nos enseña que en esta menorá también nosotros tenemos libertad. Es Yobel, ¿sí? Es Yobel. Espero ir bien y espero que todos estén entendiendo.
Si, por favor, si tienen dudas, las pueden escribir. Segunda de Reyes, capítulo 1, habla sobre Elías cuando cayó fuego sobre los 50. ¿Sí? Cayó fuego sobre 50 y eran 3 grupos de 50. No lo voy a leer, pero fíjate lo que dice, 50 con sus 50, su capitán con 50, su capitán con 50 y su capitán con 50. Usted puede leer el contexto, ¿sí? Si nosotros contamos 50 más un capitán, son 51. Por 3 veces que fueron, son 153, ¿sí? Que fueron consumados con fuego, ¿ok? Y 153, hace poquito tiempo, vimos que 153 son los peces que pescaron en Juan capítulo 21. Déjenme nada más para que ustedes lo puedan ver. Juan capítulo 21. Versículo 15, cuando hubieran, Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieran comido, Yeshua dijo, Simón, perdón, versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Y Yeshua les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. 153. Entonces, los discípulos, hemos visto en otros estudios que los discípulos habían pescado 153 peces. ¿Qué tienen que ver estos peces? Porque la casa de Israel dice que se iba a reproducir como peces. Pedro era un pescador de hombres. Entonces, la palabra hijos de Elohim, porque ellos son hijos de Elohim, que también son purificados. A lo mejor aquí tienen que ver con destrucción, pero somos purificados con fuego. Hijos de Elohim se compone por la palabra Bet, Nun, Yod, Hei, Aleph, Lamed, Hei, Yod, Men. Y cada uno tiene un valor numérico. Y este valor numérico son 153. Entonces, los hijos de Elohim son 153. No quiero decir que sea el número de 153. Quiero decir que representa en un simbolismo a los hijos del Eterno que son purificados con fuego y si no, van a ser destruidos con fuego, pero acá también son pescados. Son atrapados en una red, que quiere decir recogidos, ¿ok? Ahora, la letra nun significa, perdón, no significa, la letra nun tiene un valor numérico de 50, ¿ok? Ahora, hemos aprendido que cada letra tiene su significado también, ¿sí? Se escribe de dos maneras. Una representa, fíjense, aquí déjenme poner aquí está. Ay, perdón. Láser, aquí. Tienes la letra nun y esta también es nun, pero se representa de dos maneras o se escribe de dos maneras en el hebreo moderno. Y bueno, aquí refiere a una humillación, a un reconocimiento, pero esta requiere una exaltación. Esta letra en particular, que es el número 50, que nos denota Yobel, tiene que ver con Yeshua, porque Yeshua fue humillado, pero fue exaltado. ¿Sí? Yeshua fue humillado, pero también fue exaltado. Y Yeshua es la semilla, es vida. Yeshua recolecta los peces. En arameo nun significa pez. En hebreo nun significa reino, heredero del trono. ¿Quién es el heredero del trono? Yeshua es el heredero del trono. Significa continuidad.
significa perpetuo, significa eternidad. Yeshua nos da continuidad. Ya no morimos, ahora tenemos una continuidad. Llegamos a la perpetuidad, a la eternidad a través de él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a través de ello, esta letra tiene que ver, ya vimos que tiene que ver con Yeshua, y Yeshua, el nombre alargado de Yeshua es Yehoshua, ¿sí o no? Ahí voy, porque ya se me secó la... Perdón. Entonces, Yeshua, su nombre más grande es Yehoshua. Ahora, lo que se traduce como Josué, ¿ok? Pero ¿quién es el papá de Josué? Nun. ¿Sí? Nun. Y Nun, en Josué capítulo 1, versículo, vayamos ahí. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Recordemos que Josué es una tipología de Yeshua, ¿sí? Yehoshua, Yeshua. Yehoshua, que es Josué, fue el que adentró al pueblo a la tierra prometida. El que nos adentra a la tierra prometida es Yeshua, ¿sí? Nadie más te puede meter a la tierra prometida más que Yeshua, ¿ok? Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moshe, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, fíjate lo que dice ahí, a Josué, hijo de Nun, siervo de Moshe. Entonces, Nun, la Nun, representa también, vuelvo a lo mismo, semilla, ¿sí? Representa crecimiento, proliferar, ¿sí? Josué, que viene de qué tribu? De la tribu de Efraín. Josué viene de la tribu de Efraín. Efraín se convierte como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar, según lo que dice Oseas capítulo 1, ¿sí? Y dice, proliférense como peces, reproduzcanse, y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo de Dios, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Oseas capítulo 1 habla sobre ello. Entonces, nosotros, esa relación, de hecho, en el primer siglo, los creyentes, y ya posteriormente llamados cristianos, se relacionaban a través de un pez, ¿sí? ¿Recuerdan ese simbolito del pez? Bueno, ese símbolo es una nun, un pez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Proliferarse. Vamos a reproducirnos como peces en el mar, ¿ok? 50, esto tiene que ver con Yobel, lo que dice Levítico capítulo 25. Entonces, Yeshua tiene, Yeshua tiene que ver con Yobel, porque en Lucas, vamos a Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, él está pregonando el año de Yobel, el año de jubileo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Dice, el Ruach de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, Yobel, a pregonar Yobel, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, Yobel, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable es un año de Yobel. ¿Se me está explicando? Jubileo. Él está leyendo, aquí es la primera vez, después de haber sido tentado en el desierto, llegó a una sinagoga
en Shabbat, y empieza a leer este libro, ¿ok? El Salmo 72, Salmo 72. Sí, perdón, estaba leyendo un mensaje que tengo aquí. Ah, es exactamente, sí, exactamente. Ahí voy. Sigo. Perdón, el Salmo 72, 17 dice, será su nombre para siempre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua? Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él. Todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Mire, hermanito, aquí está hablando de Yeshua, ¿sí? Fíjate la palabra perpetuar. La palabra perpetuar es ginón, ¿sí? Ginón viene de la letra de la letra nun, porque es nun, ¿ok? Y aquí tenemos la nun en sus dos formas, ¿sí? Nun, nun, ¿ok? Entonces, ginón, ¿qué quiere decir? Que perpetuar es nun. Y aquí contiene nun, sus dos formas, y es utilizado para enseñar que nuestro Mashiach, su nombre es perpetuado, su nombre es eterno. Miren, Juan capítulo 12, versículo 34. Juan 12, versículo 34. Perdón, estaba yo en Lucas. Juan 12, 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la Torá que el Mashiach permanece para siempre. Fíjate, su nombre permanece para siempre. Recuerden de aquel canto, donde dice en aquel tiempo, su nombre uno será, su nombre Ejad, ¿sí? Adonai Ejad, ¿sí? Por eso, porque ellos son un Ejad, su nombre. ¿Qué quiere decir? Que el nombre del Mashiach es la esencia de lo que el Eterno quiere dar a conocer a través de su Hijo. Salvación. Yo vengo a traer salvación. No quiere decir que el nombre del Hijo tenga que ser exactamente igual al nombre del Padre. No, lo que muestra el nombre del Hijo es el carácter del Padre. Los hijos, miren hermanitos, los hijos muestran el carácter de sus padres. Usted quiere fijarse cómo es una persona, vea a sus hijos. Los hijos repiten lo que sus padres hacen. No todos, estoy aclarando, ¿ok? Para que no digan al rato. Algunos de nosotros escogemos malos caminos, pero bueno, esperemos en el Eterno que no sea nuestra situación. La palabra ben, la palabra ben, que es hijo, fíjate, tiene una nun, termina con una nun, que es el Strong 1121. Entonces, nun, que es el título del heredero del siguiente, ¿sí? Nun es el título del heredero del siguiente, de la semilla, de la continuidad. Entonces, el Mashiach es el heredero del trono de David. Él es el Ben David. Tiene que ver una nun, ¿sí? Ben termina con nun. Hijo nos habla de continuidad. Tu hijo continúa con tu descendencia. Tu hijo continúa y continúa. Nosotros continuamos como hijos a través del hijo de David o el hijo del Eterno, que es Yeshua, ¿sí? Del unigénito. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cada letra, por eso Yeshua dice que ni una tilde
ni una J pasará. Si se dan cuenta, aquí tan solo estamos viendo una sola letra que nos revela tanto, tanto nos revela. Ahora imagínate todas las palabras que nos falta por conocer dentro de la Torá, que nos enseñe y que nos dirige a quién es nuestro Mashiach, cuál es la función de nuestro Mashiach. De hecho, a nuestro Mashiach le dijeron, a nuestro Mashiach le preguntaron, Señor, por ejemplo, se le acerca a Nicodemo y Yeshua le dice, es necesario nacer de nuevo para que, ¿qué? Para entrar en el reino. Primero le dijo, es necesario nacer de agua para ver el reino. Pero dice, es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino. Primero ver y después entrar en el reino. ¿Qué quiere decir? Que esto nos enseña que nosotros, que esa semilla que significa nun, porque también habla de esperma, dice, si la semilla no cae y muere, la semilla tiene que caer y morir. Hermano, usted tiene que caer y morir. Nosotros tenemos que caer y morir. Cuando llegamos, cuando la semilla cae en buena tierra, esa semilla muere para germinar, para brotar, para dar fruto. Usted y yo debemos de morir para dar fruto. Debemos de estar continuamente en esa, por eso dice, continuamente somos contados, somos como ovejas contadas al matadero. Continuamente tenemos que crucificar nuestra carne, continuamente. ¿Por qué? Porque hay una semilla en nosotros, nun, ¿sí? Entonces, la palabra, inclusive, lo conecté, traté de conectarlo, pero Noah, que es una semilla, que es el arca, y Jonás, que es también la semilla por el pez, que a través del arca, y la muerte y resurrección, Yeshua, que también fue necesario, que nos dice que es necesario nacer de nuevo, que quiere decir germinar de nuevo para que tú puedas entrar. Entonces, Noah y Jonás, que son las prefiguraciones de que el hombre tiene que morir, tienen que morir. 8, que es nuevo comienzo, también continuidad. Y entonces Yeshua muere también en la tumba para dar salvación, muere como Jonás y da salvación a través del arca, a través de kafar, a través de expiación, ¿sí? Ese es nuestro Adonai. Entonces, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, o mejor conocida como Pentecostés, ¿sí? Primer Pentecostés, nosotros tenemos que es al día 50, ¿ok? Yahweh aparece en medio de truenos y relámpagos y fuego. 2, manda una piedra con su dedo. Él hace Aseret Hadirot, las 10 palabras, ¿ok? Después de que ellos pasó, fueron 3,000 muertos por el pecado que hicieron. Y fue en el monte Sinaí. El Pentecostés número 2, que es fue el día 50, Yahweh aparece en un viento recio, prácticamente lo mismo, y un ruido y fuego, y se escucharon lenguas repartidas. Da el mandamiento ahora escritos en las tablas de nuestro corazón a través del Ruach HaKodesh. Fueron 3,000 añadidos. Antes fueron 3,000 muertos, ahora fueron 3,000 añadidos, lo que dice Hechos, y fue en el monte Sión. Mire, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. El Eterno nos repite continuamente lo que nosotros debemos de aprender. ¿Para qué? Porque sabe que somos un pueblo de dura cerviz, que a veces somos tercos, que a veces somos necios, que a veces no entendemos a la primera y nos repite y nos repite y nos repite y nos repite. Por eso es necesario aprender el principio para conocer el final. Si nosotros no conocemos el principio, se nos va a hacer extremadamente difícil entender y dar una buena interpretación del final. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dejar, hermanitos. Vamos a hacer la verajá, la bendición, la oración para para la cuenta del Homer, ¿sí? Ahí lo puede hacer en su casa. También vamos a hacer la oración para despedir y vamos a pasar después a preguntas que alguien tiene, ¿ok? Entonces, ahí en casa podemos leer la bendición, pero la voy a recitar, ¿ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bedibotav betzivano al sefirat haomer.
Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Y hoy iniciamos el día 12 por su gracia y su misericordia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Voy a darle lectura a Tehilim 67, Salmo 67. Que es el salmo que se lee con la bendición, con la oración. Dice Dios, Elohim, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Elohim nuestro. Bendíganos, Elohim, y témanlo todos los términos de la tierra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a también hacer la oración. Yevarejeja, Donai Beishmereja, Yaera Donai Panav Eleja, Bijuneja, Yisa Donai Panav Eleja, Beyasem Leja Shalom, Beashem Yeshua HaMashiach, el Eterno les bendiga y les guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, el Eterno alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes Shalom, Ben Yeshua HaMashiach, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchutul Olam Baed. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a este tiempo. Permítenos seguir examinando nuestras vidas, que tu presencia, su bondad, su misericordia y su Ruach sea con nosotros, dirigiéndonos para seguir haciendo aliyah y presentarnos de manera digna para Shavuot, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. El Eterno les bendiga y les guarde.